han tratado fundamentalmente de las leyes, ¿no? Se han centrado básicamente en el caso de la primera sesión, que era la de precisamente la perspectiva judicial, pues se centró en el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el de la Ley Mordaza. En la segunda, que fue fundamentalmente por parte de Amnistía Internacional, pues la perspectiva de los derechos humanos, también se centró mucho en la Ley Mordaza. Entonces hoy, no, por mi parte al menos, no se trataba de seguir existiendo en este tipo de leyes, sino que lo que he intentado es hacer una especie como de marco general del propio cambio político, es decir, de dónde venimos, es decir, cuáles eran las libertades que realmente existían o que teníamos antes de que se lleven a cabo estos recortes, y cuáles han sido, de dónde procedían esas libertades y cuáles son las situaciones que se están produciendo en este momento con relación a la recorte de estas libertades. En primer lugar, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que el término de libertades políticas o libertades sociales o libertades democráticas, como se vienen llamando, realmente forman parte del ideario liberal, del liberalismo, pero no es o no son no son entendidas de una única manera. Es decir, en primer lugar, porque el liberalismo no es lo que no corresponde a una ideología monolítica, sino que tiene también sus diferentes formas o sus diferentes maneras de expresión. Si recogemos un poco cuáles han sido las principales, lógicamente y de manera muy rápida, formas de interpretar las libertades sociales, desde las primeras, quizás las de Locke en el siglo XVII, por lo tanto avant la lettre, es decir, antes de que el liberalismo como tal existiese, bueno, pues la libertad en ese sentido era entendida como el estar exento de una coerción o de una violencia que permitiese la expresión, ¿no? En ese sentido, bueno, al entenderlas desde un punto de vista social, básicamente social, entendía que tenían que estar garantizadas por algo, es decir, no eran libertades naturales, no eran algo que básicamente estuviesen garantizadas sin ningún tipo de poder, y por lo tanto las entendía sometidas o limitadas una serie de normas, una serie de legislaciones, y por un Estado al cual se le cedía un poder precisamente para garantizarlas. Realmente este tipo de planteamiento ha sido bastante, por mucha gente, ha sido criticado en el sentido de que lo ven contradictorio, porque el Estado, en definitiva, aparece como un órgano natural de coacción. Por lo tanto, unir las libertades a la garantía precisamente del Estado, pues no parecía muy lógico. Y de hecho, quizás uno de los máximos representantes de lo que significan las libertades democráticas, Stuart Mill, pues precisamente, que vivía ya y vivió la experiencia de un Estado liberal ya claramente constituido en la Inglaterra victoriana, un Estado democrático, constitucional, etcétera, etcétera, precisamente se rebelaba contra la limitación que esos Estados hacían de la libertad individual, ¿no? Le limitaba esa libertad individual y por tanto consideraba que tenía que dar más libertad, es decir, que ceder o que limitar sus competencias, las competencias del Estado, para dar más libertades individuales en ese sentido. Y bueno, pues dejaba o reducía el papel del Estado en ese sentido a la actuación cuando en un momento determinado las libertades de alguien conexionasen con el resto de la gente, es decir, lo que más o menos entendía con que tu libertad acaba justamente donde empieza la libertad de los demás. Bien, la socialdemocracia, sin embargo, ha tenido también otro tipo de visión de las libertades. Ha introducido, por ejemplo, el término de desigualdades sociales. Stuart Mill, por ejemplo, rechazaba ese sentido, decía que la sociedad tendría la homogenización de la gente y que había que dejar un espacio a la diversidad. Y esa diversidad la entendía también como desigualdad, por lo tanto admitía la desigualdad. Bien, la socialdemocracia sale un poco a esto, sale un poco contra esto, y lo que plantea es que las desigualdades justamente lo que son limitantes de la libertad. Y por lo tanto introduce un nuevo concepto, y este concepto ya nos interesa un poco más porque va a estar vinculado a lo que serían las libertades democráticas que nosotros hemos entendido y que se constituyen después de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente el neoliberalismo, como todos sabemos, bueno, pues las interpreta de otra manera. Interpreta que la libertad fundamentalmente es la libertad
de mercado, la libertad básicamente individual en todos los terrenos, pero el Estado tiene que tener un papel muy reducido en ellas, es decir, prácticamente garantizar su funcionamiento, el funcionamiento del propio sistema capitalista y, por supuesto, admitiendo las desigualdades que consideran que su eliminación, sobre todo en los lugares más radicales de Estados Unidos, etcétera, consideran que la eliminación de esas desigualdades supone también la eliminación de la diversidad y, por tanto, de una pérdida cultural también en esa línea. Bien, más o menos serían un poco las fórmulas, muy reducidas, de libertades que más o menos se han expresado. ¿Cuál es la que nosotros conocemos? ¿Cuál es la que a nosotros se nos está reduciendo en este momento? Bueno, son las surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se configura un modelo de libertades democráticas a nivel europeo y que evidentemente heredaremos en parte, solamente como veremos en el caso español. Después de 1944, como sabemos, bueno, los pactos de Yalta y Potsdam en la paz. Y cuando se inicia la paz, dan lugar a un reparto del mundo entre dos grandes bloques, la Unión Soviética por una parte con sus países, con los países que intenta establecer como glacis de defensa, los países de la Europa del Este, a los cuales va a controlar, y por otra parte Estados Unidos, que también trata de controlar los países fundamentalmente de la Europa Occidental. En 1945, la fundación de la ONU y la Carta de Naciones Unidas lo que establecen es un acuerdo entre estos dos bloques para establecer unos sistemas de democracia formal representativa, aceptado en ese sentido también en ese momento por la Unión Soviética. Es el marco de carácter general. Estamos justamente en los momentos donde todavía son aliados y acaba de acabar la guerra, y bueno, ese tipo de acuerdo pues estaba o venía muy condicionado a lo que estaba pasando, es decir, la guerra se había presentado, sobre todo en su segunda fase, básicamente como una cruzada contra el fascismo, contra el nazismo. Por lo tanto era bastante lógico que al acabar la guerra el modelo democrático, las libertades democráticas, pues fueran la bandera que se levantase como claramente diferenciadora. Y bueno, ese planteamiento venía también avalado, en cierto modo, por el hecho de una correlación de fuerzas muy favorable a la izquierda, que se había producido después de la Segunda Guerra Mundial. Tened en cuenta que en la mayor parte de los países europeos, y lo sabéis bien, en buena parte de los países europeos la clase política como tal había desaparecido, o bien habían sido eliminados físicamente, o bien eran colaboracionistas de los nazis en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, esa correlación de fuerzas que presentaba la única clase política posible como aquella que procedía de la resistencia, llena de comunistas, por otra parte, porque habían sido quienes habían encabezado, lógicamente, esas luchas de la resistencia. Por tanto, esas dos razones hicieron que fortaleciese mucho la idea de una conquista, de una reconquista de las libertades democráticas para el conjunto de Europa. Pero como sabemos también, muy rápidamente, a la altura de 1947, comienza la Guerra Fría, es decir, el enfrentamiento entre estos dos grandes socios que habían ganado la guerra, las dos grandes potencias que habían ganado la guerra. Como sabemos, los intereses lógicamente no eran los mismos. La Unión Soviética ya había planteado desde los propios pactos de Yalta y Potsdam la necesidad de que los estados que estaban en su ámbito de influencia tuviesen gobiernos no hostiles a la Unión Soviética. De hecho, ya había intervenido vetando el gobierno que se había propuesto por parte de Polonia, y continuará apretando, digamos, el control sobre los gobiernos que surgen en ese ámbito. Y por tanto la cuestión de la democracia quedaba en un segundo lugar, desde luego, desde su punto de vista. Estados Unidos, por su parte, pues aparece o lleva a cabo una serie de controles sobre el ámbito occidental mucho más sutiles en esa línea. Bien, por una parte es quien declara la Guerra Fría, de hecho, o sea, el discurso Truman es quien declara la Guerra Fría, establece la línea roja entre las dos grandes potencias y la establece básicamente en función de las libertades democráticas, precisamente. Es decir, el mundo libre, por una parte, que tenía que luchar o que tenía que oponerse al avance del autoritarismo del comunismo que procedía de la otra parte.
Tanto esas son las dos grandes cuestiones que se van a plantear, pero para fortalecer, desde el punto de vista de Estados Unidos, para fortalecer precisamente esa área de influencia occidental sin necesidad de una coerción política, bueno, pues utilizará otra serie de mecanismos. Por una parte, mecanismos que son claramente positivos o claramente se pueden ver como claramente positivos. En 1948, juntamente con el Reino Unido y con Francia, pues impulsan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo incluso esa segunda generación de derechos que ocupa los artículos del 23 al 25, pues el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al vestido, el derecho, es decir, una serie de derechos básicos que evidentemente no quedan garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que quedan formulados, por tanto, a nivel claramente propagandístico, son claramente evidentes. En segundo lugar, a través de la apuesta del Plan Marshall, es decir, a través de regar millones claramente sobre Europa para intentar la reconstrucción europea. Por supuesto, nada era gratis y, lógicamente, aquí viene la contrapartida. El Plan Marshall exigía a los países una serie de condiciones, o muchas condiciones en muchos sentidos, ¿no? Exigía que tuviesen la contabilidad abierta, exigía que buena parte de las compras del material se hiciesen en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero esta nos interesa menos. Nos interesan más las secretas. Y dentro de esas secretas, una de las cuestiones del Plan Marshall, una de las exigencias del Plan Marshall, era la expulsión de los comunistas de los gobiernos. Como decía antes, buena parte de los comunistas habían actuado en la resistencia, habían tenido mucho peso y tenían presencia en buena parte de países dentro de lo que eran los propios gobiernos. Bien, lógicamente el Plan Marshall planteaba la salida de estos comunistas. Con esa salida, que se llevó a cabo en buena parte de los países, en Francia, por ejemplo, acabaron marchándose ellos mismos, en Italia se llevó a cabo pues, a través de las conexiones con la mafia, bien, hubo diferentes fórmulas, pero acabaron saliendo en la mayor parte de los casos. ¿Qué es lo que crea esto dentro de ese modelo de la democracia? Bueno, lo que acabó creando fue justamente un bipartidismo, es decir, una situación en la que, un bipartidismo, y no digo de dos partidos, sino dos grandes áreas o dos grandes bloques que fundamentalmente van a ser los que moverán, o los que se moverán en el conjunto de Europa. Por una parte la democracia cristiana, o los liberales, si queréis, en buena parte, por otra parte la socialdemocracia. Es decir, un ámbito de posibilidades, una línea de posibilidades en esa democracia que se va a crear en estos momentos, que lo que hace es limitar las opciones, lógicamente las limita a aquellos que no van a cuestionar en ninguno de los momentos el propio sistema capitalista y que además, bueno, pues van a permitir o van a diseñar una serie de sistemas que les van a permitir funcionar sin poner en cuestión las funciones del Estado como el garante básicamente del propio sistema económico. Bien, de todas maneras, este tipo de sistema creado ya, un sistema democrático, formal, representativo, pero limitado, con opciones políticas limitadas, es o acaba estando en estados relativamente débiles. Estados débiles porque y inestables todavía, porque la presencia de la izquierda seguía siendo importante en ese sentido. Por lo tanto, para llegar a formular una estabilidad o a crear una estabilidad en esos países, se tomarán también dos tipos de medidas que van a tener importancia. Una de ellas, la propia creación de la OTAN. La OTAN la entendemos, o se ha entendido normalmente como una organización defensiva. Bueno, de defensiva cuando surge, bastante poco. Es decir, puede ser uno de los papeles que jugaba, pero desde luego era un papel secundario, en el sentido de que, para entendernos, en 1949, cuando surge la OTAN, Estados Unidos tenía 100 armas atómicas, la Unión Soviética tenía una que acababa de sacar en 1948, y el Pacto de Varsovia no aparecerá hasta 1955, es decir, no tenía o no era claramente una urgencia la de la creación de una organización defensiva en esos momentos. ¿Cuál era su papel? Su papel básicamente era el de controlar precisamente esos estados occidentales dentro de ese marco, de ese características de marco democrático, pero claramente débiles y por tanto no fiables, en el sentido de que tened en cuenta que la inversión que se pensaba hacer, que se hacía en el Plan Marshall de capital norteamericano, era una inversión enorme.
y no podían arriesgarse, por ejemplo, a que un país determinado, con esas inversiones de capital norteamericano, bueno, se diese la vuelta y perdiesen el control sobre él. Por lo tanto, era un tipo de organización que estaba fundamentalmente dirigida a ese tipo de control. El artículo 5, como sabéis, del Tratado Atlántico Norte, establecía esa solidaridad de apoyo en el caso de un ataque de uno de los estados, ¿no? Cada uno de esos, si un estado era atacado exteriormente o interiormente, y interesa más esta cuestión de interiormente, lógicamente se podía intervenir sobre ellos. El artículo 3 señalaba cuál era el problema que se podía producir internamente en ese sentido, es decir, atacar la independencia política de los gobiernos legítimos, de los gobiernos elegidos. Si uno de estos gobiernos era derrocado por un movimiento de tipo comunista, y ahora digo por qué digo de tipo comunista, lógicamente se aplicaría inmediatamente el artículo 5 y habría que intervenir para salvarlo. ¿Por qué digo comunista y no digo un golpe, por ejemplo, de extrema derecha? Pues porque era evidente. Es decir, a pesar de que el preámbulo establecía claramente que la OTAN era una salvaguarda precisamente para las libertades democráticas, para defender las libertades democráticas, Portugal, la dictadura más larga o más duradera de Europa, entra entre los primeros firmantes del tratado. Es decir, ya en la propia entrada se admitía, al margen de tal, a países que no eran democráticos, que formalmente, ni siquiera formalmente, eran democráticos. Y desde luego no se intervino ni en el golpe de los coroneles en 1967 en Grecia, ni se intervino en ninguno de los 3 golpes de Turquía, el de 1960, el de 1971, donde además participaron los servicios secretos norteamericanos, ni en el de 1980. Es decir, la organización claramente tenía o planteaba esa posibilidad de intervenir, pero no sobre los golpes de derecha, sino fundamentalmente sobre posibles avances del comunismo dentro de ese área. La segunda forma de consolidar estos estados débiles precisamente fue lo que conocemos hoy como el estado del bienestar. Es decir, adjuntar, digámoslo así, al modelo democrático una serie de medidas que permitiesen reducir las desigualdades. Ese modelo socialdemócrata al que me refería al principio. Es decir, eliminar o reducir o rebajar las desigualdades por la vía de intervención del Estado. Intervención del Estado en la consolidación o la creación de servicios públicos y comunes, en la consolidación de salarios relativamente dignos, en la garantía de ciertos derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Con esas intervenciones, que en parte comienzan desde el propio Plan Marshall, lo que se trata es, por una parte, de crear consumidores. Esto está muy de moda ahora, después de la intervención de Vicens Navarro ayer, ¿no? Es decir, un poco en esa línea, ¿no? Aumentar el consumo. Si no se aumenta el consumo, es imposible aumentar que la economía comience a aparecer, a desarrollarse. Bien, aumentar el consumo, crear una clase media, también era un objetivo, en el sentido no solamente de crear capacidad de consumo, sino también de crear una masa relativamente dócil y relativamente adormilada, quizás en ese sentido de que podemos entenderlo hoy, es decir, que fuera más o menos adicta a los diferentes gobiernos, de esa bipolaridad entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Y por supuesto la de crear una cierta legitimidad de los estados, sobre todo, vuelvo a insistir, porque al principio esa correlación de fuerzas favorable de la izquierda podía tener una capacidad crítica y una capacidad de cierta combate contra las medidas capitalistas. Por tanto, esas eran las dos patas un poco que se establecen en ese sentido. ¿Qué da lugar a esto? Esto da lugar a una especie de capitalismo de rostro humano, pero que en aquellos años, hasta prácticamente la entrada del neoliberalismo, ni siquiera se formula como capitalismo. Es decir, en la mayor parte de las expresiones de la prensa o de la literatura un poco política, no se le llama capitalismo. Los capitalismos solo lo llamaban los comunistas. Los comunistas hablaban del capitalismo y de las maldades del capitalismo,
pero desde luego en Occidente se hablaba más bien del mundo libre, o se hablaba más bien de los estados de libre empresa, es decir, siempre remarcando precisamente ese elemento de libertad contra el autoritarismo, que era lo que le identificaba, le daba unas señas de identidad importantes. Bien, todo esto acaba, como bien sabéis, pues con la crisis de los años 70. La crisis de los años 70, bueno, pone en cuestión el propio modelo económico, y en parte, justamente con la puesta en cuestión de ese modelo económico del fordismo, pone en cuestión también el propio modelo político. Es decir, los intentos que se hacen de reactivar la tasa, de volver a recuperar la tasa de beneficio, pues a través de las reconversiones industriales, reconversiones en los sectores productivos, etcétera, etcétera, no dan resultado, la tasa de beneficio no se consigue levantar por ese camino, y comienza lo que conocemos como el neoliberalismo. El neoliberalismo, que como todos sabéis, bueno, lo que significaba era la desregularización, o si queréis, liberalización de los mercados financieros, y la venta o prácticamente mercantilización de todos los sectores públicos y comunes, por una parte, el adelgazamiento del Estado, y reservarle, por tanto, lo que era el papel del Estado, reservarle a unas pocas funciones. La primera de ellas, a garantizar el papel saqueador, el nuevo papel saqueador del capitalismo, lo que se ha llamado la acumulación por desposesión, es decir, poner en las manos, poner en bandeja un poco todo lo que era el patrimonio, los patrimonios públicos, en manos de la venta del capital. Y la segunda cuestión, todo esto como conlleva una deslegitimación de esos estados, lógicamente la función represiva, la función castigadora, la de desmovilizar, la de desmantelar los sindicatos, desmantelar las organizaciones de las movilizaciones, etcétera, etcétera. Paradójicamente, esa liberalización del mercado significa la reducción de las libertades políticas. Es decir, aparecen como contradictorias en esa línea. Bueno, ¿qué pasa en España? En España, claro, la situación es un poco peculiar, como nadie puede ignorar, precisamente porque estamos en el año 70 y a partir del año 76 metidos en el proceso de transición democrática, que nos lleva, pues claramente en el año 78, a consolidar un régimen que tiene o contiene elementos de dos naturalezas. Por una parte, contiene elementos importados de este modelo un poco democrático que he estado señalando hasta ahora, es decir, una democracia formal, una democracia representativa, una división con división de poderes, con gobiernos elegidos, en fin, con todo lo que es más o menos ese modelo democrático que hemos estado señalando, incluido el estado del bienestar. Claro, un estado del bienestar pequeñito, no de la altura o no de las dimensiones que tenían los estados del bienestar de la Europa occidental. España era un país bastante más pobre en ese sentido, pero un estado del bienestar que era absolutamente necesario, aunque en el año 78, como hemos visto, comenzaba a cuestionarse en Europa, pero aquí era absolutamente necesario. Estábamos en unos momentos en que la estabilidad política de esos gobiernos de transición inicialmente era bastante necesaria. Por tanto, había que darle esa dimensión de estado del bienestar, había que darla también en el caso español. Pero el régimen del 78 español tenía también otra serie de elementos que no eran claramente importados de Europa, es decir, que eran herencia del franquismo directamente. Por una parte, la corona era una corona que había sido impuesta por el propio dictador, tanto que daba, sobre todo al principio, si lo recordáis, los que tenemos años para recordarlo, bastante desprestigiada, hasta que no se consolida con el 23 de febrero del 81. Por otra parte, la Iglesia Católica, que conserva su poder, conserva en buena parte su poder en el paso de la transición. Recordemos que este Estado no es un Estado laico, es un Estado curiosamente aconfesional, nadie sabe muy bien qué significa eso, pero es un Estado aconfesional, eso es presión claramente o consecuencia claramente de ese poder de la Iglesia que se mantiene. Unas soluciones territoriales que no fueron del todo aceptadas o con buenas ganas aceptadas por todas las nacionalidades, sobre todo históricas, y todo ello teñido de lo que se conoció y lo que ha tenido más éxito en la transición democrática española, que es la famosa reconciliación nacional.
Reconciliación nacional, que en definitiva, ¿qué significa? Todos lo sabemos, significa el olvido sobre los crímenes del franquismo o de los agravios del franquismo. Es decir, eso significaba en definitiva la reconciliación nacional y se ha mantenido en crisis, pero se ha mantenido durante bastante tiempo. Son precisamente estos elementos de la herencia franquista, quizás los más deteriorados en los momentos de la crisis, ¿no? La corona, bueno, pues salpicada pues, por la corrupción, igual que la propia casta política, ¿no? Por una parte, la Iglesia, en este momento continuamente también salpicada de escándalos pedófilos, etcétera, y bueno, la propia reconciliación nacional en el sentido de que el franquismo, las bases del franquismo, pues comienzan a ser muy cuestionadas en la última. Pero no olvidemos que también entra en crisis, o están entrando en crisis, y también están entrando en cierta manera en formas de reconversión, lo que eran los elementos más propios de europeos, es decir, los elementos de la democracia formal importados de Europa. Por varias razones, es decir, en primer lugar, algunas que proceden de la propia globalización, el propio proceso de globalización, por tanto no unido a la crisis, sino incluso anteriores. Globalización, que ¿qué está significando? Y estos elementos además son elementos comunes con Europa, con otros países de Europa, no son los propios como eran los heredados del franquismo, sino que son elementos que también están en crisis de alguna manera en otros países europeos. La globalización está imponiendo, por ejemplo, pues una serie de desgastes de soberanía en la buena parte de los estados. Es decir, la intervención, por ejemplo, de la Troika o de la Unión Europea en ciertos aspectos, en ciertos elementos, lógicamente están restando soberanía a los estados. Y en el caso español, por supuesto, de la misma manera. Por poner algunos ejemplos, por ejemplo, algo que comienza antes de la propia crisis, la directiva Bolkestein, y como sabéis, bueno, lo que hace es imponer, es una directiva de servicios, y lo que hace es, los servicios que llegan de un país, se establecen en otro, tienen una serie o aplican una serie de normativas que no son las del país de destino, pero son las del país de origen, sobre todo en materia laboral, por ejemplo, ¿no? El derecho de huelga, se aplica el derecho de huelga que se tiene en el país de origen, o las fórmulas de contratos y de despidos, se aplican ese tipo de fórmulas, o las cotizaciones a la seguridad social, aplican la normativa de origen y no la del país de destino. Por tanto, hay una cierta limitación en ese ámbito de lo que es la soberanía. Por supuesto que hablar del artículo 135, que se impone por parte de Europa, que se tiene que aplicar en la Constitución española, y que es el reconocimiento de la deuda como elemento prioritario pues para antes que otros elementos sociales que tengan que haber. Y, por supuesto, la amenaza que tenemos en este momento, el Tratado Transatlántico de Inversiones y Libre Comercio, que en definitiva le da también, en este caso, a las multinacionales la prioridad sobre las propias legislaciones nacionales. Por lo tanto, hay una serie de elementos que se están atacando, digámoslo así, desde arriba. No son producto del desgaste desde abajo, como habíamos visto en el caso de esos elementos heredados del franquismo, sino que son ataques precisamente a la soberanía, en este caso de la democracia, desde arriba. Y, lógicamente, lo mismo sucede con los ataques al estado de libertad, al estado de bienestar. Es decir, ese tipo de ataques lo que está produciendo es una deslegitimación de los estados. Eran los elementos que les daban legitimidad, y se están perdiendo. Y lo que se está produciendo y se está viendo en toda Europa y en España también, lógicamente, es el avance hacia situaciones autoritarias, hacia fórmulas autoritarias que van a reducir la democracia. ¿En qué sentidos? En el caso español, claro, en el caso español tenemos encima al PP y tenemos un gobierno de mayoría absoluta. Por lo tanto, aquí las fórmulas son radicales o están aplicándose de manera radical. ¿En qué sentido? Bueno, pues en primer lugar, en la propia división de poderes, lo estamos viendo, ¿no? Es decir, se está fortaleciendo continuamente el Ejecutivo en detrimento de las otras partes. En el caso del Legislativo, ¿por qué? Bueno, en el caso del Legislativo, alguien decía el otro día, si es que en el Legislativo ya no se trabaja, las leyes vienen hechas desde las multinacionales o vienen hechas desde la Troika, ¿no? Entonces ya con ese tipo de legislación el Legislativo tiene poca capacidad de poder actuar. Y cuando hace algunas leyes, precisamente son para fortalecer en buena parte ese poder ejecutivo. En segundo lugar, bueno, pues en el caso judicial,
Nos lo explicaba el otro día muy bien el juez Julio Martínez Raonero cuando estuvo, precisamente cuando nos explicaba la ley la ley orgánica del Poder Judicial. Es decir, cada vez más el Poder Judicial está a expensas del propio poder político, ¿no? Del propio ejecutivo. Por lo tanto, por ese lado, la división de poderes misma se está reduciendo y concentrando cada vez mayor poder en el ejecutivo. En segundo lugar, bueno, pues lo que todos sabemos y un poco por lo que llevamos aquí bastante tiempo, ¿no? Esas fórmulas de acallar la calle, ¿no? De acallar la protesta de cualquier manera, es decir, de reducir cualquier tipo de posibilidad de protesta y de desmovilizar de cualquiera de las maneras. Por supuesto, con la represión directa en muchos casos y con las baterías de leyes mordaza, tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como la aplicación de ese artículo 315 que anteriormente casi no tenía ninguna función y que ahora está continuamente apareciendo para tratar de limitar el derecho de huelga. Y en tercer lugar, bueno, pues con esa reforma del Código Civil, del Código Penal, que no sabemos si llegará a buen fin, porque de momento está paralizada, pero que también pues limitaba en buena parte las libertades y los derechos fundamentales. En principio yo lo dejo aquí, si sigues tú ya. Bueno, buenas tardes y en principio gracias por esta invitación que me permite estar hoy aquí. Como hemos escuchado durante la Guerra Fría, el argumento del poder en nuestros países era que había que defender la democracia y las libertades frente a la amenaza comunista. Cuando desaparece esa amenaza, lo que se hace es cambiar la dirección de las baterías y utilizar un nuevo argumento que es, democracia y libertades, pero democracia y libertades bajo la lógica del mercado, con ese argumento de que puede haber mercado sin democracia, pero no democracia sin mercado, porque esa se supone que es la condición natural del ser humano. Y por lo tanto, una vez que ya no hay una amenaza externa que dulcifica las políticas internas, el poder quiere a través del mercado introducir mecanismos que cada vez hacen más desigual el disfrute de la utilización de los derechos. Y cuando se aplica esa reducción de los derechos a nivel general, pero sobre todo yo me voy a referir a la situación nuestra aquí en España, cuando esa desigualdad se amplía, se hace sobre todo atacando a lo que es el corazón de ese estado de medioestar, en nuestro caso, que no era totalmente de bienestar, que son los servicios públicos, ¿no? Es decir, los servicios públicos que son de alguna manera los que deben canalizar la redistribución de recursos, la igualdad ante la ley, la identidad a la hora de disfrutar de los derechos y un estado de razonable justicia, de reparto equitativo de los recursos. Y cuando hablamos de servicios públicos hay fundamentalmente 5 grandes servicios, que son la educación y la sanidad, de los que siempre hablamos y de los que a veces nos quedamos nada más en ellos, pero luego hay otros 3 servicios que son fundamentales, que son la justicia, la seguridad y la información. Esos son los cinco grandes derechos. ¿Qué es lo que se ha ido produciendo? Bueno, pues se ha ido produciendo el deterioro en los casos en los que se habían dado pasos adelante, siempre aplicando esa lógica del mercado que parece la gran bandera que se utiliza en todos los escenarios, y al llegar a ese quinto gran servicio público, que es el de la información, nos encontramos con que realmente ese escenario de los medios nunca ha sido democratizado. La situación es, en este caso sería pues que se reducen los presupuestos en educación, se profundizan los mecanismos de privatización en la sanidad, se incrementa el carácter represivo de la seguridad con amenazas desde multas a intervenciones violentas de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, a otras muchas formas de persecución y hostigamiento social que van desde la investigación a la vigilancia y otras relacionadas con los servicios secretos, a la desigualdad cada vez mayor en el tema de la justicia, donde la justicia no es igual para todos, se introducen desde tasas que diferencian económicamente quién puede o no acceder a determinados mecanismos de justicia, y, como nos recordabas tú, a la limitación de la autonomía de la justicia, dependiendo cada vez más del poder político,
a pesar de que hay todavía un escenario en el que determinadas organizaciones de jueces siguen defendiendo un funcionamiento que hace que en algunos casos todavía la justicia nos dé alguna alegría, no muy frecuentemente ni muy abundantemente, pero sí algunas. Pero se produce un recorte, y se produce, como decía, recorte de presupuestos en educación, privatización en sanidad. Hay por lo tanto protesta social, intervienen los mecanismos de seguridad, aumenta la capacidad represiva y sancionadora, la justicia es cada vez más desigual, no es igual para todos, y nos encontramos que aunque para saber lo que está pasando, para que la gente pueda tener información y por lo tanto formarse un criterio, pueda tener conocimiento, que es el que permite en una democracia la participación política, necesitamos la información. Y la información debe tener una referencia universal de servicio público para que la gente pueda tener conocimiento y capacidad de intervención. Ese escenario de la información como servicio público forma parte del sistema general de los medios que en España desde la transición prácticamente, como ahora voy a tratar de explicar muy rápidamente, nunca ha tenido un proceso de democratización. Y paradójicamente en estos momentos se puede hacer una comparación muy interesante entre lo que está ocurriendo en España y lo que está ocurriendo en los mejores gobiernos de América Latina, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, mientras que en España lo que se está haciendo es reducir y gubernamentalizar el servicio público. Lo que se está haciendo es conceder absoluta impunidad a los negocios audiovisuales y bloquear las iniciativas sociales. En América Latina están haciendo lo contrario, que es recuperar y ampliar y mejorar el servicio público, establecer condiciones y mecanismos independientes de vigilancia sobre los negocios audiovisuales para impedir la concentración de la propiedad y la dependencia de inversiones extranjeras, y abrir un escenario equitativo a las iniciativas sociales. En España, ¿qué es lo que pasó con la transición a través de los medios de comunicación? Bueno, pues se establecieron de entrada dos grandes mitos que forman parte de esa mitología de la transición, ¿no? Aquellas dos grandes afirmaciones de la extraordinaria madurez política del pueblo español, que era imposible porque veníamos de 40 años de dictadura y bastante había con que un sector muy pequeño de la población había resistido al franquismo y había mantenido las tradiciones culturales de la República y había luchado por defender la dignidad y enfrentarse a la represión de la dictadura, pero evidentemente no se podía hablar de un pueblo español con una madurez política que le había sido negada, insisto, durante 40 años. Y segundo, el autoelogio que se hizo la prensa, sobre todo la prensa, los medios de comunicación en general, pero sobre todo la prensa en la transición, diciendo que había tenido una contribución decisiva en el proceso de transición y en el proceso de democratización, cuando realmente lo que hubo fue, salvando excepciones que sí hicieron un trabajo muy importante, defendiendo la libertad de expresión y ejerciéndola para denunciar y ampliar el conocimiento sobre temas muy importantes, la inmensa mayoría de la prensa lo que hizo fue cumplir con un papel de colaboración y o complicidad, según la gravedad de los casos, con los poderes que manejaron la transición, y sobre todo en abrirse espacios para el estrellato de algunos profesionales y para el negocio de algunos medios. ¿Qué es lo que se produjo? Se produjo una transformación que no era democratización del sistema de medios, sino una transformación muy controlada, que consistió fundamentalmente en que se pasó de la prensa, que entonces se llamaba del movimiento, la prensa del Estado, la prensa del franquismo, se privatizó y fue a parar a manos de empresarios afines con los poderes de entonces, mientras se creaban nuevos medios de comunicación en la prensa escrita, fundamentalmente a través de la constitución de empresas relacionadas con los que eran bloques hegemónicos dentro de los equilibrios de fuerza políticos y económicos en la transición, que es de donde surge el gran emblema como periódico de la transición de Prisa y El País. Simultáneamente se empieza a cambiar la legislación en el sector audiovisual, se pasa de la televisión única del franquismo a la televisión única de la democracia, que luego dará paso a los canales de las televisiones autonómicas, después a los canales de la televisión privada. Se mantendrá una legislación muy similar en la radio, también en manos de pocas empresas,
y lo que se hace de manera muy sistemática, decisiva y con objetivos políticos muy claros es impedir que se desarrollen las iniciativas sociales en el mundo de la comunicación. Paradójicamente, en la medida en que supuestamente se estaba democratizando el sistema político y además la tecnología permitía que en el campo audiovisual fuera más fácil, más accesible y más barato montar, por ejemplo, emisoras de radio, sin embargo la legislación impedía que se pudieran consolidar porque dificultaba una legislación que les diera estabilidad, dificultaba sus fuentes de financiación y establecía una serie de legislaciones nunca definitivas que mantenían la espada de Damocles sobre las radios que entonces se llamaban radios libres o radios piratas o radios comunitarias como se llaman ahora, en la medida en que no había una legislación que las protegiera y que siempre estaban sometidas a la arbitrariedad de una amenaza, una sanción, un hostigamiento, un cierre, el secuestro incluso de los equipos de transmisión. En ese proceso se estableció el principio de que la prensa solamente podía estar en manos de grupos económicos importantes, porque la prensa era un proceso de información caro, lo cual es evidentemente mentira, como ahora trataré de demostrar. La prensa no tiene una naturaleza económica que sea determinante para en manos de quién pueda estar, depende de cuál sea el sistema de medios y la legislación que nos acompañe, se puede realizar de una manera o de otra. Es decir, por poner un ejemplo que entendemos muy fácilmente, cuando el periódico público cierra su edición en papel, lo hace porque no consiguen una línea de crédito de los bancos de 5 millones de euros, que era lo que necesitaban para tener garantizado el poder seguir publicando durante los próximos 3 o 4 años. Y paralelamente, sin embargo, un periódico como El País sobrevivía porque los grandes bancos le financiaban una deuda de 5.000 millones de euros. Es decir, que no es que un periódico fuera viable y el otro no, por la calidad de la empresa, el manejo de la dirección, los contenidos informativos, sino simplemente porque uno tenía financiación y el otro no la tenía. ¿Y cuáles eran los criterios para que uno tuviera financiación y otro no? Pues políticos y económicos, de negociación entre los poderes políticos y económicos. Si el sistema en el que se ha basado la prensa en España se hubiera democratizado, se hubieran cambiado las reglas del juego, hubiera podido haber una proliferación de medios de comunicación en manos no solamente de las empresas tradicionales, sino de grupos políticos, de grupos sociales, es decir, una diversificación de medios que recogieran el pluralismo real de la sociedad española. Y para que lo entendamos fácilmente os pongo 3 ejemplos de lo que podría haber sido una legislación que facilitase esa realidad diferente. Una de las cosas más caras para tener un periódico es poder distribuirlo, conseguir llevarlo a los kioscos. Si se hubiera establecido una distribuidora de carácter de servicio público que fuera igual para todos los periódicos y que al tener más periódicos sería más rentable, por lo que habría más participación y eso sería más barato incluso para los kioscos, aumentando el margen de ganancia de los kiosqueros y por lo tanto facilitando su participación en la distribución de la prensa, con ese servicio público de distribución hubiera podido entrar cualquier medio, es decir, el medio que tenía una gran financiación y el que sobrevivía con sus pocos recursos, les habría costado lo mismo llegar a los puntos de distribución y el lector podría haber escogido de verdad entre distintas ofertas. Por un lado, ese segundo, igual que las empresas privadas de los grandes periódicos han tenido siempre subvenciones de distinta naturaleza de los gobiernos, por ejemplo las famosas subvenciones de renovación tecnológica, se podría haber establecido unas subvenciones en el abastecimiento de papel para hacer más barato el que los periódicos pudieran tener acceso al papel que necesitasen. Y en tercer lugar, si en lugar de que los grandes medios de comunicación se vieran beneficiados, además de por la publicidad comercial, que cada uno se anuncia donde quiere, por la publicidad de servicio público, es decir, por la publicidad institucional, si esa publicidad institucional, es decir, la información de las administraciones estatal, autonómica, municipal, se hubiera repartido desde el principio de manera equitativa, se hubiera encontrado un soporte no solamente para los grandes medios de comunicación, sino para los medianos, los pequeños y los de iniciativas sociales. El dinero de la publicidad institucional es una cantidad tremenda de financiación que hubiera servido para soportar el mantenimiento de revistas, periódicos y que incluso ahora mismo si se aplicase sería la base suficiente de financiación de la inmensa mayoría de iniciativas que en la red mantienen periódicos electrónicos. Esa publicidad institucional, sin embargo, se ha aplicado siempre de manera arbitraria y discrecional
desde el poder sometida al juego de negociación, es decir, yo te facilito información institucional porque yo decido hacerlo así, no hay ningún control ni parlamentario, ni público, ni social, y tú a cambio cuando llegan las coyunturas políticas y sobre todo electorales me devuelves lo que yo te doy en dinero de financiación para que sobrevivas en influencia, en votos, en cobertura. Eso ha ocurrido con la prensa. Con la radio y la televisión lo que se produjo fue que en lugar de aplicar el modelo de la transición, que tuvo sus elementos negativos y sus elementos positivos, pero tuvo un planteamiento global que era convocamos unas elecciones, le damos carácter constitucional y hacemos una constitución de la que luego vamos a ir desprendiendo leyes para cada uno de los sectores: económico, político, social, sindical, financiero, que es el mecanismo lógico de elaboración de las leyes, ¿no? Un marco general, un marco global, un marco constitucional y luego las leyes. Lo que se hizo en radio y televisión fue al contrario. Se empezaron a hacer leyes, es decir, primero una ley para la radio y televisión pública, que era la única que existía, la televisión pública. No se hizo una ley específica para la radio. Luego se empezaron a hacer leyes para las televisiones autonómicas, después para las televisiones privadas, después para las televisiones locales, después leyes muy ambiguas y que nunca se terminaron de cerrar del todo para las radios sociales, comunitarias, municipales. Es decir, se fue estableciendo una legislación hasta que de repente se llegó a la Ley General Audiovisual. Es decir, se hizo al revés. En lugar de crear una Ley General Audiovisual que fuera el marco en el que se establecieran unas reglas de juego para la convivencia del sector público, el sector comercial y el sector social, y de ahí desprender las legislaciones para cada uno de los sectores, se hizo lo contrario. Se fueron parcheando leyes para ir improvisando lo que eran, en resumidas cuentas, las relaciones entre los gobiernos y las empresas audiovisuales, ¿no? Primero se negociaron las televisiones autonómicas y se repercutió el modelo de radio y televisión española. Luego vinieron las televisiones privadas, que se negociaron con los grandes grupos económicos o informativos, de los que ya tenían otros medios, y quien tenía radios y periódicos pues aspiró a la televisión para completar la corporación multimedia. Y luego llegaron las legislaciones de las televisiones locales, de las radios comunitarias, de los medios sociales, que nunca terminaron de redactarse. De hecho, la Ley General Audiovisual, el único sector que no regula y que deja pendiente de un reglamento en una disposición transitoria es lo que llama por primera vez en las radios y televisiones comunitarias, ¿no? La Ley General Audiovisual es muy paradójica porque en el preámbulo reconoce el derecho que se desprende de la Constitución y que tenemos todos los ciudadanos a recibir una información equilibrada y plural mediante una diversidad de medios, y lo dice la ley, que sean de servicio público, que sean comerciales y que sean... Utilizan la expresión comunitarios, a mí me gusta más sociales, porque comunitario siempre se piensa en medios reducidos de tamaño, y un medio social no tiene por qué ser más reducido que uno de servicio público o uno de negocios audiovisuales. Pero la ley dice eso en el preámbulo, pero luego en el desarrollo del articulado, como decía, margina a una disposición transitoria el reglamento para las radios y televisiones comunitarias, que todavía la ley es del 2009 y estamos en el 2014, tenía obligación en la ley, lo pone, de en un año elaborar ese reglamento, y no existe. El servicio público se limita a un 25-30% del espectro de frecuencias, y la radiotelevisión de negocios, la radiotelevisión comercial, tiene el 70% restante, sin que haya además ningún organismo que vigile el cumplimiento de la ley, porque la ley en origen contemplaba la existencia de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Aquella ley la hizo el gobierno de Zapatero, nunca creó ese consejo, y cuando vino el PP lo eliminó de la ley directamente, y ese consejo es el que tenía como función vigilar el cumplimiento de la ley, de manera que el servicio público cumpliera con sus obligaciones, los negocios audiovisuales también con las suyas, y los sectores sociales tuvieran sus oportunidades. A este peculiar desarrollo legislativo
del escenario audiovisual se añadió desde el principio una gubernamentalización en tres direcciones. Una, se trasladó el modelo del franquismo en el sentido de que había una única televisión que era de la dictadura y luego se convirtió en una única televisión que era del gobierno, primero del UCD, luego del PSOE y luego del PP, lo cual produjo un efecto tremendo, que era gubernamentalizar la información, desprestigiar el servicio público y que la ciudadanía no se identificase con ese servicio como el que le diese una información de referencia, como existe, por ejemplo, en Alemania. Alemania tiene un modelo de radio y televisión pública que nunca ha generado polémicas, que tiene un presupuesto de 9.000 millones de euros en comparación con los 900 millones que tiene aquí Radio y Televisión Española, y que sin embargo la gente paga a gusto porque cree en la información que recibe, porque tiene una buena gestión y porque no ha habido escándalos de corrupción mediante la cesión de los negocios a productoras privadas. Parte funciona en ese sentido también la BBC. Aquí no, aquí lo que ocurrió fue que el dominio político sobre la televisión se heredó de la dictadura por parte de los gobiernos de la transición. Cuando se crearon las televisiones autonómicas se aplicó el mismo modelo de radio y televisión española. Cada gobierno autonómico utilizaba esa radio y televisión autonómica como un juguete político propio, y cuando se crearon las televisiones comerciales se estableció una especie de pacto entre los gobiernos y las empresas que consistía en tú me dejas que yo haga libremente mis negocios, no te metes a regular mis contenidos ni las condiciones laborales ni las formas de contratación de la publicidad, y yo a cambio pues ya te iré ayudando en los momentos en que políticamente lo necesites y sobre todo en las citas electorales. Hay, por lo tanto, un intercambio de favores económicos para el negocio audiovisual a cambio de favores políticos para el negocio electoral. Y la tercera pata de esa gubernamentalización, es decir, por una gubernamentalización de la información en el servicio público, secuestro del servicio público. En segundo lugar, negocio de la información del sector comercial con los gobiernos a cambio de favores económicos. Y tercero, desde el gobierno se bloquean las leyes que tendrían que dar espacio a las iniciativas sociales, es decir, a que desde un movimiento social o un sindicato pudieran tener una radio o una televisión. Por ejemplo, la ley que se acaba de aprobar en Uruguay va a permitir que se cree por primera vez en ese país una gran cadena de televisión en la que confluyen, lo organizan conjuntamente. En Uruguay hay una central única de trabajadores, esa central única de trabajadores y las universidades públicas del país se han unido, van a hacer un canal de televisión y por primera vez va a haber una competencia en la que estén con las mismas posibilidades el servicio público, esa iniciativa social, universitaria y sindical, y los canales tradicionales de carácter comercial. Ese es el escenario en el que habría que moverse. Claro, el problema es un problema de dimensión profundamente político y en el que la izquierda ha tenido una gran responsabilidad en la medida en que nunca ha sido capaz, primero, de reconocer la importancia que tiene la información a la hora de la pelea política y del desarrollo de las democracias. Por ejemplo, en la transición, las dos grandes centrales sindicales cometieron la terrible equivocación de que cuando reclamaron el patrimonio sindical, patrimonio que se había acumulado durante la dictadura, no reclamaron las emisoras de radio que se habían montado con el dinero de los trabajadores, los sindicatos, entonces llamados verticales, los sindicatos franquistas, y no reclamaron esas emisoras de radio. Es decir, el escenario de la radio en España podría ser totalmente distinto si el patrimonio sindical hubiera incorporado las emisoras de radio y hubiera habido desde el principio cadenas de radio de las organizaciones sindicales, por poner un ejemplo. Después, nunca ha habido desde la izquierda una auténtica reivindicación en momentos claves como cuando la tecnología permitió que se fuera muy fácil, muy sencillo, muy barato montar emisoras de radio, las famosas radios libres, y nunca hubo una reclamación de una legislación lógica, y en los gobiernos del PSOE se ignoró esa posibilidad, e incluso cuando ha habido gobiernos como hubo en Madrid de
Izquierda Unida y el Partido Socialista, o del Partido Comunista y del Partido Socialista, tampoco se avanzó en una legislación que hubiera blindado la posibilidad de esas iniciativas sociales. No se supo defender el servicio público, se cedió demasiado ante los intereses de los negocios audiovisuales y no se protegió la posibilidad de que se crease ese espacio para las iniciativas sociales, con lo cual nos encontramos con que entre las muchas transformaciones que son necesarias en defensa de los derechos y de las libertades en España, hay dos que son necesariamente simultáneas y que además son las dos caras de la misma moneda, que es democratizar la ley electoral para que cada voto valga lo mismo, es decir, que no un partido que tenga 2 millones de votos consiga 15 diputados y otro con 900.000 consiga 18, y que previamente a las elecciones cada voz también tenga las mismas oportunidades, es decir, que haya un sistema de medios de comunicación equilibrado, servicio público, comercial y social, donde se puedan exponer las distintas opciones, la gente pueda conocer las distintas posibilidades y por lo tanto pueda elegir con conocimiento de causa en un correcto ejercicio de la democracia. Es decir, democratizar la ley electoral, democratizar el sistema de medios de comunicación es imprescindible. Y por lo tanto un objeto que yo espero que en los próximos procesos electorales, un objetivo que en los próximos procesos electorales, tanto a nivel municipal como autonómico como general, por fin se defienda con un poco más de claridad desde la izquierda y desde los movimientos sociales, sea el de la democratización de los medios de comunicación. ¿En qué dirección? Y con esto terminaría. Pues un poco nos puede servir el ejemplo de lo que se ha hecho en las nuevas leyes de comunicación en América Latina. Es decir, en América Latina lo que se produjo fue una sensibilización social sobre el tema de la información que no venía ni de los sindicatos tradicionales ni de los partidos históricos de la izquierda, sino que ha venido a través de la sensibilización de los movimientos sociales que en su lucha contra la política neoliberal se han dado cuenta de la necesidad y de la importancia de los medios de comunicación para poder primero resistir, luego combatir y transformar. Esos movimientos sociales, que son los que dieron lugar a los gobiernos nuevos, impulsaron gobiernos que desarrollaron procesos constituyentes, se han hecho nuevas constituciones y en esas constituciones, en algunos casos por primera vez y en algunos casos con las piezas legales más importantes y más avanzadas de todo el mundo, se ha introducido en las constituciones la importancia del derecho a la libertad de información, a la libertad de comunicación. Y de esas constituciones han salido leyes audiovisuales que han generado un nuevo escenario, todavía no alcanzado totalmente porque las grandes corporaciones de medios de comunicación ofrecen una tremenda resistencia a perder su negocio y sus privilegios, pero son leyes. Las mejores son las de Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay. Ha habido después leyes también buenas en Venezuela y en Brasil se avanza un poco en el servicio público, pero todavía no se ha avanzado lo suficiente ni en abrir espacio a las iniciativas sociales ni sobre todo en contener, limitar, controlar a los negocios audiovisuales. Pero en conjunto las leyes, unas son mejores que otras, unas se han hecho con más intensidad y mejor enfoque que otras, pero todas tienen 4 o 5 características, ¿no? Que serían las características que deberíamos intentar conseguir aplicar aquí, ¿no? Que son una, ya he hablado de la prensa antes y he explicado lo que habría que hacer, ahora me voy a ceñir al escenario audiovisual. Ahí hay que hacer 4 o 5 cosas fundamentales, que son: una, repartir las licencias equitativamente, es decir, no puede ser que el escenario esté marcado por un servicio público cada vez más chiquito, un duopolio de televisión cada vez más poderoso y que además los propietarios mayoritarios de esas empresas, en el caso de Antena 3 o de Telecinco, ni siquiera son españoles, son compañías italianas, ¿no? Agostini en el caso de Antena 3 y Berlusconi en el caso de Telecinco.
O sea, nos encontramos con que tenemos un duopolio de televisión que concentra el 90% de la audiencia y el 90% de la contratación de publicidad y el 75% de la audiencia, y que son empresas que además están controladas desde el exterior. Bueno, en la legislación latinoamericana se establecen 4 o 5 condiciones que son: primero, el reparto equitativo de las licencias, es decir, la tercera parte para el servicio público, tercera parte para los negocios, tercera parte para las iniciativas sociales. Segundo, que no sean los gobiernos los que repartan las licencias, sino que sean unos organismos independientes, con participación, con control parlamentario, pero también con participación social y sindical, que sean los que, aplicando una ley con unas condiciones objetivadas, repartan esas licencias, y al mismo tiempo ese mismo organismo autónomo independiente se encargue de vigilar el cumplimiento de la ley y tenga capacidad sancionadora para que quienes no cumplen con las condiciones a través de las cuales se les ha concedido una licencia, pues la pierdan y sean sancionados además. Segundo, como decía, que no puedan ser empresas extranjeras las que dominen la propiedad accionarial de las empresas de radio y de televisión en cualquier país. 3, que las empresas no puedan tener una extensión ilimitada, sino que haya en cada provincia o en el conjunto del Estado o en cada municipio un máximo de emisoras de radio o de televisión, de negocios audiovisuales para una empresa. Es decir, no podemos encontrarnos con que en un país una empresa domina, como sucede todavía en Brasil con la red O Globo, el 80% de la programación en televisión y casi un 60 o un 70% en radio. Eso no puede ser. Tienen que ser empresas de más limitado alcance y que al mismo tiempo garanticen un mayor pluralismo. Después, como ocurre en Ecuador, no en todas las leyes en América Latina, pero en Ecuador sí, que las grandes instituciones financieras, es decir, los grandes bancos, las grandes compañías financieras, no puedan ser simultáneamente los dueños de las compañías de comunicación. Es decir, que se separe el mundo financiero, el mundo de los negocios, del mundo de la comunicación. Que haya una legislación específica que fomente la posibilidad de montar emisoras de iniciativas sociales, sindicatos, grupos sociales, movimientos, universidades, comunidades indígenas. Por ejemplo, en Bolivia el reparto de las licencias es 1/3 servicio público, 1/3 los negocios y 1/3 para las iniciativas sociales. Y de ese tercio, la mitad está reservado para lo que son las comunidades indígenas dentro de ese escenario de Estado plurinacional y multiétnico que define la Constitución de Bolivia. Junto con esas condiciones de las que ya he hablado, hay un par de ellas más que se aplican, que son que la publicidad de servicio público, la publicidad institucional, se reparte equitativamente, de manera que la financiación que surge de los impuestos de los ciudadanos repercuta en el servicio a los ciudadanos, sirviendo para financiar todo tipo de medios de comunicación. Lo que no tiene sentido y es profundamente injusto es que los anuncios de las administraciones, pues campañas de vacunación o campañas para la prevención del hábito de fumar o campañas sobre tratamientos médicos, es decir, el tipo de campañas que estamos hartos de ver y que son muy abundantes y que tienen grandes presupuestos, no tiene sentido que esas campañas se financien a través de los impuestos con el dinero de todos y que luego vayan a financiar unos pocos medios de comunicación que no están al servicio de todos, sino al servicio de sus dueños para hacer negocios. Lo lógico es que eso se reparta. Y en las leyes latinoamericanas hay también con distintos mecanismos, una participación de la sociedad en los organismos de vigilancia. Es decir, no se dejan en manos simplemente del Parlamento, sino que lo que se intenta es que haya un equilibrio. Es decir, las licencias no las da el gobierno. La vigilancia de que se cumple la ley la hace un organismo autónomo. El Parlamento participa en el nombramiento de los cargos directivos, pero también participan las organizaciones de usuarios de la comunicación, los sindicatos de las empresas donde esos directivos se nombran,
Hay unos consejos asesores donde el conjunto de la sociedad puede estar presente y dar su opinión sobre los contenidos de la programación, sobre el pluralismo de la información, y hay luego finalmente mecanismos de autorregulación profesional, es decir, lo que se conoce como consejos de informativos, donde los profesionales pueden hacer, como ahora sucede en Radio Televisión Española, una de las pocas cosas buenas que todavía existen, y es que hay un organismo de representación elegido por los periodistas que, cuando la dirección de Radio Nacional de Televisión Española se le va la mano en la manipulación, y ahora en estos momentos es bastante, hacen informes, denuncias y avisan a los ciudadanos. En resumidas cuentas, lo que tiene que haber es un buen marco legal, una sensibilización social sobre la importancia de la información y una complicidad, un entendimiento, una colaboración entre los ciudadanos y los profesionales. En el sindicato de periodistas, yo estoy en la ejecutiva del sindicato de periodistas de Madrid, pero la Federación de Sindicatos de Periodistas de toda España, decimos que la precariedad de un periodista provoca la desinformación de un ciudadano. Es decir, en la medida en que el periodista no tenga condiciones mínimas para poder trabajar con cierta autonomía, libertad y poder hacer un periodismo de contrastar informaciones, de investigar, pues la calidad de la información va a ser mala, el pluralismo va a ser escaso, y por lo tanto la información que reciben los ciudadanos es peor y no le da una base de conocimiento para poder participar en una democracia que tenga de verdad calidad. Y hay un último elemento que no se ha incorporado todavía en las leyes de América Latina, que es una ventaja comparativa porque está en la Constitución española, pero que jamás se ha aplicado en nuestro país y que modificaría radicalmente el escenario. Y es que hay en la Constitución, en el artículo 20, y en las leyes aplicadas a las radiotelevisiones públicas, lo que se llama el derecho de acceso. El derecho de acceso quiere decir que en las radios y televisiones públicas, estatal, autonómica y municipales, tiene que haber siempre unas franjas de programación que se entreguen gratuitamente a las organizaciones políticas, sociales y sindicales para hacer sus propios programas, y que además esos programas se puedan hacer con el personal profesional y los recursos técnicos de las emisoras, de manera que no cuesten dinero a las organizaciones. Y en la Ley de Financiación de Radio y Televisión Española establece una serie de obligaciones como compensación a la financiación pública. La primera dice textualmente: se dedicarán 12 horas en horario no residual en Radio Nacional y Televisión Española a programas de utilización por parte de estos grupos sociales, políticos y sindicales. Eso es de la ley del año, me parece, estoy hablando de memoria, yo creo que es del 2007, 2008, y es decir, que han pasado 6 años y jamás se ha aplicado. Eso quiere decir que cualquier movimiento social, que cualquier colectivo ciudadano debería tener su programa en la radio y la televisión pública, y que además la legislación obliga, y que además dice que en horario no residual. Y sin embargo, el problema de los horarios es el menos importante, porque en estos momentos, como bien sabemos, cada vez más la audiencia hace la programación a su medida y se ven los programas a través de internet cuando tú quieres. Lo importante sería que hubiera unas horas en que esos programas se pudieran emitir y que luego formaran parte de la web de las radiotelevisiones públicas, que quedasen en su archivo y cada uno las pudiera ver en su momento. Claro, eso, imaginaros lo que supondría para organizaciones sociales no muy grandes poder tener acceso a los medios públicos, tener sus propios programas de radio y televisión, que serviría para llegar no solamente a más audiencia de la que nunca se puede alcanzar con un boletín informativo de una ONG, por ejemplo, sino que se llegaría a unas audiencias a las que nunca se puede llegar y que sin embargo no tienen por qué ser menos sensibles a determinados problemas sociales que el resto de la población. Yo creo que hay... Bueno, pues nada, todo vuestro. Sí. Juan, te nombraron un moderador. Porque veo mejor, creo. Soy democrático. Si no, Paco. No, ahí. Yo, dos cosas pequeñas. Lo primero, todos me imagino que os habéis dado cuenta en los últimos años la especial inquina que el Grupo Prisa ha tenido al gobierno chavista, al menos Chávez, y al de Maduro, después en relaciones con la prensa.
porque a lo que tú decías del nuevo método que se sigue en América Latina, de la prensa y de los temas audiovisuales, el gobierno de Chávez impidió que el grupo Prisa crease un monopolio. Desde Colombia, con el grupo Caracol y con su amigo Gabrielito Cisneros, aquel elemento que le vendieron preciados en 5 duros, pues la inquina contra Venezuela no es una inquina política, es una inquina de negocios, de hacerles daño por ese tema. Y luego otra cosa, que es una recomendación sobre la libertad de expresión, ¿no? Es sobre una serie británica, que no la veremos en España nunca, pero que la podéis ver descargándola. Si ponéis en el navegador series británicas de espionaje, te dicen las 10 mejores, y una de ellas es La Hora, que es de un programa de la BBC, que es un grupo de periodistas que tiene un programa en la BBC, que es en los años, es actual, del año pasado, pero transcurre finales de los 40, primeros de los 50, que es cuando los americanos... El comienzo de la Guerra Fría, ¿no? Sí, cuando los americanos, en las bases americanas ya instalan armas balísticas ya, ¿no? Las bombas atómicas, ¿no? Y Inglaterra había hecho ya su explosión atómica en los territorios del sudeste en Australia. Entonces es para que veamos cómo son dos países diferentes y dos servicios públicos diferentes. La serie de la BBC, y esto es un programa de la BBC, de cómo interfiere la política en el mundo de los periodistas, y cómo reaccionan un servicio público como la BBC, un servicio público que no de escándalos, que es de pago, y cómo incluso los directores de la emisora, que son miembros del gobierno de derechas de los Tories, ellos se muestran reductores y dicen que no, que la emisora tiene que ser pública, gratuita y sobre todo independiente, y tiene que ser, y debe dar una información pública y veraz. Y cómo intervienen, como no pueden conseguirlo, intervienen sus fuerzas extrañas, meten a la MI5, a la MI6 y a la sección especial de Scotland Yard. Porque es una serie memorable de cómo son dos países diferentes, de cómo nosotros que vivimos en este país, viendo esa serie, te piensas que estás en Marte, que eso no puede pasar, cómo la televisión puede ser independiente en su totalidad, incluso los dirigentes siendo de diferentes partidos. O sea, una cosa fuera de serie. Se descarga en el internet, se puede bajar del cielo y se llama La Hora. Claro. Lo que pasa es que eso es producto de 40 años de desarrollo democrático en Gran Bretaña y de la propia BBC, mientras nosotros estábamos en 40 años bajo la dictadura, y eso no se improvisa tan fácilmente, ¿no? No, pero aquí eso ya es imposible. Este canal que tenemos aquí. Bueno, pensemos que no tiene por qué ser imposible, es imposible ahora. Difícil. A ver, una pequeña batería de porqués. A ver, ¿por qué al amigo Pablo le están promocionando de una manera tan bestial, o lo han promocionado de una manera tan bestial y tan preeminente en La Sexta, que en teoría es del señor Lara y cosas así? ¿Qué opinión puedes tener tú de eso? Si quieres te digo, pero os digo, Sí, no, así un poco de si seguido, quieres, dímelas una a una y te lo voy a o te dar, digo te doy respuestas concretas y rápidas. De una. Es decir, lo de La Sexta y otras. Bueno, ahí hay, yo desde mi punto de vista, veo dos procesos confluyentes, que son, uno, supongo cuando hablas de Pablo estás hablando de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias y el equipo de gente afín a él, que son ahora el núcleo de dirección de Podemos, supieron actuar mucho mejor que el resto de la izquierda a la hora de empezar a utilizar las grietas dentro de los medios de comunicación. Es decir, si recordáis, Pablo Iglesias empezó participando en las tertulias de Intereconomía, las tertulias más rancias que ha habido. Bueno, ahora hay todavía el canal de la Iglesia y otros canales. Empezó ahí y luego hizo alguna experiencia en Teleca, que es una televisión local de Madrid. Después hizo La Tuerca, que terminó emitiéndose a través de la televisión digital ahora de Público, el periódico digital, y luego a través, otro programa que tiene que se llama For Apache, a través de Hispan Televisión, que es un canal iraní que se distribuye a través de internet desde España. Repetió una gran audiencia en América Latina y ahora también se puede ver en internet. Cada vez más la televisión, sobre todo en los segmentos más jóvenes, se ven a través de internet las programaciones y tú te elaboras tu menú. Eso lo hicieron, con lo cual se abrieron un espacio.
y se dieron a conocer. Y simultáneamente pasaron de la teleparty, como les llaman a estas televisiones de ultraderecha, pasaron a La Sexta y a 4, porque en ese momento es cuando se produjo la compra por parte de Antena 3 de La Sexta y de Telecinco de la 4, y al tener dentro del mismo grupo dos señales distintas, esas televisoras que tienen un objetivo que es ganar dinero, y para eso tienen que contratar publicidad y tienen que captar audiencias. Entonces descubrieron que tenían un nicho de audiencia nueva y joven, que era la que seguía a los portavoces de Podemos. Empezaron a probar y vieron que efectivamente, es decir, los programas donde ellos han salido, donde se han establecido debates con o contra ellos, han tenido éxitos de audiencia, por lo tanto captan publicidad y por tanto es un negocio. Es decir, que ha habido una confluencia de una iniciativa muy bien llevada de política de comunicación por parte de ellos y unos intereses comerciales, más que políticos o informativos, por parte de La Sexta y 4. Que en un momento puede llegar a haber un cierre de grifo, a lo mejor es posible, pero hoy por hoy han puesto por delante la captación de una audiencia por encima de los intereses directamente políticos. ¿Cómo, cómo es que parece como increíble, por lo menos, cómo los sindicatos y los partidos de izquierda en su momento no reivindicaron el volver a coger las radios que se les quitaron, y cómo no han intentado incidir en los medios de comunicación en España? Mira, te voy a poner pues, por analfabetismo comunicacional, es decir, por desconocimiento de la importancia que la comunicación tiene. Si tú repasas en los últimos 25 o 30 años, empezando por el Partido Comunista, siguiendo por el PSOE, siguiendo por la Izquierda Unida y los grandes sindicatos, verás que no han tenido política de comunicación ni han entendido cómo hacer eso, ni a nivel sindical ni a nivel político. Te podría poner muchos ejemplos, pero te pongo dos. Uno, el PSOE ni siquiera aprovechó su mayoría absoluta en la época del felipismo para tener un periódico como tuvo Mitterrand en Francia, por ejemplo, o para montar algunos medios de comunicación propios. Prefirió hacer dos cosas, que fue secuestrar el servicio público y gubernamentalizar Radio y Televisión Española y negociar con los grupos afines, en este caso Prisa, el apoyo a sus negocios a cambio de respaldo electoral. Y en el caso de comisiones y UGT te pongo dos ejemplos muy recientes. En Radio y Televisión Española, yo he trabajado en Radio y Televisión Española 30 años y he sido también presidente del comité de empresa, además de corresponsal en varios sitios. Durante 25 años, desde la ley del 80, la primera ley de la radio y de la televisión, estuvimos peleando para que en el Consejo de Administración hubiera representación de los sindicatos mayoritarios en la empresa, comisiones UGT. Mucho tiempo estuvimos peleando, lo conseguimos con la ley que hizo Zapatero, y cuando conseguimos por fin que comisiones y UGT estuvieran representados, comisiones y UGT, en lugar de meter gente que conociera la empresa y los medios, metieron dos funcionarios burócratas de los que les tocaban participar de las ventajas del sindicato. Y su gestión ha sido tan desastrosa que antes incluso de que el PP, al llegar al gobierno, modificara la legislación y eliminara la presencia de los sindicatos, uno pasó desapercibido y el de Comisiones Obreras tuvo que dimitir porque tuvo una actuación, una metedura de pata considerable. Entonces, eso te explica cómo no ha habido ni capacidad de sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de la información, ni capacidad de aprovechar los nichos dentro de las instituciones donde han entrado. Y por lo tanto puede ser que no sea tan inocente que el PSOE, como partido alternativa de poder, no haya estado tampoco interesado en que otros grupos minoritarios accedieran a tiempos en la televisión. En las campañas electorales, por ejemplo, es una salvajada proporcionar la capacidad de difusión de ideas de cada grupo a los votos de las anteriores elecciones.
con lo cual perpetuamente los pequeños nunca van a poder decir en televisión, es una norma que nunca van a poder explicar lo que piensan porque no tienen tiempo, pero no tienen tiempo porque no les votaron, pero no los van a poder votar porque no tienen tiempo. No, te encontrarías con la paradójica situación de que de llegar en estos pero momentos, no es entonces puede ser que no sea inocente porque es alternativa de poder el PSOE. Imagínate, si de repente Rajoy disuelve las Cortes y convoca elecciones generales, en los programas gratuitos en televisión te encontrarías con que el partido que encabeza la intención de voto, Podemos, no podría tener presencia porque no había participado en las anteriores. Se va a dar el caso. Entonces, el PSOE y el PP, con la complicidad de los nacionalistas catalanes y vascos, siempre se ha negado a que se aplique el derecho de acceso, porque no les interesa que haya otras fuerzas que puedan tener llegada a la opinión pública, planteamiento de denuncias y de alternativas diferentes. Ellos son los que han bloqueado esa legislación. Aquí está el gobierno para lo operativo. No, sí. Sí. Pues yo quería, bueno, es una reflexión a propósito de la importancia de los derechos políticos y sociales, es decir, de los derechos, de las declaraciones de derechos, de la lucha por los derechos codificados, pero que a la vez son un instrumento y una realidad bueno, de construir un ideario nuevo distinto al de una lectura neoliberal, capitalista de las libertades que a partir de la Revolución Francesa aparecen, ¿no? como un objetivo general, como un objetivo de emancipación. Pues yo entiendo que la declaración, que hay que dar una gran importancia a la Declaración de Derechos de 1948 como expresión, bueno, de una victoria además a vida o muerte contra el peor enemigo que ha podido conocer la especie humana, probablemente, que es el nacionalsocialismo, el fascismo en general, ¿no? Si hubiera vencido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la medida en que esa victoria sobre el fascismo fue también una victoria social, yo creo que asistimos al mayor avance en ese sentido, de una formulación que hoy por hoy sigue siendo absolutamente operativa, porque además incorpora los llamados derechos sociales, que es una aspiración del movimiento obrero y de otros movimientos por la emancipación desde el 19, y que además incorpora por primera vez a las mujeres, es decir, a la mitad del cielo que, bueno, pues que vidas de patriarcado tienen donde siguen teniendo. Yo entiendo que las declaraciones de derechos y la lucha por ellas va vinculada fundamentalmente a grandes movilizaciones sociales. Es decir, a mí me parece que una reflexión que también hay que introducir es que en los años 70 hubo una gran movilización social en buena parte del mundo, movilización obrera, movilización de organizaciones sindicales, que hubo que parar. Es decir, no has mencionado, y podrías quizá mencionar un poco lo que supuso el informe McBride, es decir, el informe de la UNESCO. Bueno, de un solo mundo, voces Julio lo explicará mucho mejor que yo, y por tanto creo que no es nada malo hacerlo, y que provocó una reacción de la que todavía hoy padecemos de los grandes poderes económicos, y el que Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, dejaran de pagar sus cuotas a la UNESCO. Bueno, no sé si las han llegado a volver a pagar alguna vez, ¿no? Pero digamos que la izquierda en muchas ocasiones también ha minusvalorado la importancia de la construcción de estos derechos de una manera, considerándolo fundamentalmente en muchísimas ocasiones episodios o epítomes de otro tipo de realidades, ¿no? Sin darle la centralidad que en muchas ocasiones ha habido. Es decir, en los años 70 hubo una derrota político-social, pero también hubo una vanguardización, también hubo un abandono de la idea de la lucha por los derechos humanos, hubo una adoración por la violencia como elemento liberador, purificador, revolucionario, no como un instrumento del oprimido para defenderse, sino como otra cosa, un elemento transformador. Y bueno, es decir, y una consideración de muchas de las cosas que pasan como un segundo partido que hay que jugar. Luego termino. En relación con el régimen en el que vivimos ahora, que se ha convertido en un régimen, es decir, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho sobre la transición. Yo también la he vivido, en las filas probablemente las mismas que tú. Y en fin, no hay nada que discutir acerca de quién ganó, pero lo que no estamos ahora jugando la segunda parte del partido que se perdió en el 78. La razón es porque no se perdió nada, como bien has dicho. La mayoría social no era la que algunos hubiéramos deseado que realmente existiera.
Y lo que se ha conseguido hoy, que tenemos que defender y estamos perdiendo, se consiguió durante este régimen. Es decir, lo consiguieron los movimientos sociales, los sindicatos, lo consiguió el MOV, lo consiguió Comisiones Obreras, es decir, etcétera, etcétera. Se consiguió luchando contra la OTAN, aunque perdiéramos, etcétera. Y el estado de bienestar se consigue después de la huelga general de 14 de diciembre del 88. Es bueno recordarlo, que no es de Felipe González. ¿Vale? No. Felipe González no daba nada. Es decir, su chaga nos quería meter en la cárcel por fuera antes de todo eso, ¿no? Quiero decir que ahora, ante una gran movilización social otra vez, la lucha por los derechos, por la democratización de los derechos y en concreto por la información, aparece como algo absolutamente fundamental. No soy tan optimista como tú, no sé. Veo lo que ha pasado en Telemadrid, me pilla bastante de cerca, además, lo que está pasando en la televisión española, y tengo bastante miedo a que caigamos otra vez en una micro división de un montón de iniciativas también en lo informativo que nos incapacite para dar respuestas a la información. Entonces, no sé un poco si por ahí crees que podemos tener unas capacidades de intervención reales hoy con los movimientos sociales, estando completamente de acuerdo contigo, y que desde el punto de vista sindical, por ejemplo, que sigue teniendo una gran importancia, se está completamente a la defensiva, no hay capacidad de reacción en este momento, habrá que esperar algún año a eso. Hay posibilidades de encontrar una manera de levantar una política informativa que esté acorde con las exigencias que al menos la movilización social de hoy pudiera plantear el año que viene y el otro. ¿Cómo lo ves? Yo no soy optimista, si he dado esa impresión. No. Soy más bien pesimista y de hecho tan considero importante el tema de la defensa del derecho a la buena información como pesimista soy sobre la posibilidad de que lo consigamos. Y porque, digamos, la esperanza de poder hacerlo es que la gente más joven de las nuevas generaciones lo entienda. Y ahí hay un agujero negro terrible y es la universidad. Es decir, yo cuando voy con cierta frecuencia a las universidades y cuando hablas a los chavales y les cuento lo que acabo de contar y hago hincapié en el servicio público esencial, que debe ser la comunicación, te miran un poco como diciendo, ¿de dónde se habrá escapado este dinosaurio? ¿No? Porque lo que en las universidades les enseñan es el saber ser el que pueda, la competencia, la información convertida en espectáculo, la televisión negocio. Es decir, no hay una cultura democrática de defensa del servicio público audiovisual y eso es muy importante. Es muy importante en la formación de los profesionales y simultáneamente en la formación de los ciudadanos. Es decir, hay que llevar a la escuela, en la escuela tiene que haber una formación, porque la alfabetización del siglo XXI es la audiovisual. Es decir, además de saber leer y escribir y conocer las reglas de la matemática elemental, hay que saber entender los medios y defenderse de ellos. Es decir, conocer cómo funcionan los medios para que tú puedas utilizar a los medios para controlar el poder y no el poder utilizar los medios para controlarte a ti. Y eso solamente se realiza, o sea, yo en mi gremio hay una cosa que no comparto, la gente siempre repite, los medios de comunicación tienen la triple función de informar, entretener y formar. Yo creo que no, es decir, las librerías no enseñan a leer, no alfabetizan, sino reciben ciudadanos que saben leer y tienen interés y leen libros. Entonces las radios y las televisiones tienen que recibir ciudadanos formados en la escuela y en la universidad y en los institutos que tengan una capacidad crítica y que por lo tanto sepan discernir cuando reciben una información si es buena o mala, y que cuando además saben cómo funcionan los medios, saben cuándo les intentan engañar, cuando una información no es en directo, cuando se ha montado un testimonio para que parezca que dice una cosa cuando en realidad dice otra, o que se han cortado por aquí, porque como con la palabra, con la imagen y el sonido se pueden hacer maravillas en el sentido de la manipulación y entonces la mayor parte, yo creo, y termino, perdón por enrollarme, yo creo que la mayor parte de los mecanismos básicos para defender procesos de democratización tienen que partir a través de la escuela, a través de la enseñanza. Es decir, eso es el básico, la enseñanza del ciudadano y la enseñanza de los profesionales. Es decir, desgraciadamente el gremio tiene muy mala formación, no tiene formación permanente, trabaja en condiciones muy precarias y por tanto es muy difícil que haya información de calidad.
Yo quería preguntar, el tema del... se está hablando de los medios de comunicación, los medios tradicionales, pero está Internet ahí como... Entonces se va a aprobar una tasa Google, una ley. ¿Qué opinas de la ley y cómo va a afectar a los medios de comunicación alternativos que hay ahora? Bueno, vamos a ver, el tema de Internet tiene dos maneras de aproximarse a él. Uno, que es una tecnología que ha cambiado radicalmente las reglas del juego y que por lo tanto lo que hay que conseguir es que haya un funcionamiento cada vez más democrático, que no sea una red que dependa, como en su origen militar, de Estados Unidos y que no esté gobernado por un poder unipolar, sino que sea un servicio público esencial y que esté abierto a todos y que por lo tanto haya además... Cuando yo hablo de alfabetización mediática, incluyo por supuesto la alfabetización tecnológica, ¿no? Es decir, porque el poder tiene mucho interés en que se perpetúe una situación ambivalente que ahora se produce, y es que convivimos en la misma sociedad los dinosaurios que tenemos conocimientos y no tenemos dominio de la tecnología, y los jóvenes que dominan la tecnología pero no tienen conocimientos, y esa es una combinación diabólica, perversa, que el poder está desarrollando cada vez más. Entonces, por contestar a lo que me preguntabas, la ley es un retroceso, y además es una ley que es del siglo XIX, en lugar del siglo XXI. No es una ley pensada para el siguiente salto tecnológico, o sea, siempre son leyes atrasadas y represivas, atrasadas y arbitrarias, atrasadas y hechas en función de los intereses del poder y no del fomento de toda la riqueza que Internet y las redes pueden ofrecer. Y en cuanto a las redes abren una posibilidad inmensa para la circulación de la información, con dos dificultades que yo le veo que son: una, que las redes son muy importantes para la comunicación y la organización, pero todavía los medios convencionales siguen siendo la fuente de información de un sector muy amplio de la población de 40 años para arriba, que consume 4 horas diarias de televisión. Es decir, las radios por la mañana reúnen a 8 millones de personas en España y las televisiones al mediodía y por la noche a otros 8 millones. Por lo tanto, todavía los medios convencionales son una fuente de información, de habituallamiento de información muy importante. Segundo lugar, la red, no nos olvidemos que es un mecanismo formidable, pero que ahora mismo Internet en el 75% se utiliza para intercambios comerciales y entretenimiento, más que para información. Es decir, que eso necesita también una toma de conciencia de la importancia de las redes más allá de los sectores que los utilizan. Y en último lugar, algo muy importante, es decir, la red ofrece tecnológicamente unos recursos nuevos extraordinarios, pero al final hay que leer. Es decir, la inmensa mayoría de la gente que utiliza Internet lo que hace es surfear, es decir, navegar pero bucear muy poco, porque al final da lo mismo que abras un periódico, un libro o una página de Internet. Si quieres adquirir conocimiento tienes que leer lo que está ahí. Y eso requiere una formación, un entrenamiento. Informarse requiere tiempo, dinero, dedicación. No es fácil, a pesar de que la tecnología lo ha mejorado en mucho, pero hay que combinar, ¿no?, las dos cosas, las ventajas que ofrece la tecnología con el entrenamiento en la adquisición de información. Y un último comentario: Internet tiene a la hora de la información un problema, que es el autismo. Es decir, en estos momentos en los que hay una avalancha de información tal que cada vez es más necesario tener filtros y selección, es decir, un trabajo profesional. Tú podrías estar todo el día delante de una pantalla de Internet recibiendo información, y es imposible, primero, que la aguantes todo el día ahí, segundo, que seas capaz de recibir, interpretar. Entonces necesitas tener unos servicios a través de Internet que recojan la información, la jerarquicen, la elaboren, la seleccionen, la administren, la presenten y te faciliten, es decir, te conviertan el ruido noticioso en información de calidad. Eso ya es una dificultad. Y otra, la proliferación de medios en la red hace que una gran cantidad de los usuarios de la red no se informen comparando, sino vayan a leer o a escuchar aquello que les gusta leer o escuchar. Y entonces cada tribu tiene su hueco en Internet, y ese medio, que podría ser enriquecedor, a última hora lo que hace es convertirte en un autista que solamente oye a los de tu tribu, a los de tu banda, a los que te cuentan lo que a ti te gusta recibir. Por lo tanto, es una situación contradictoria en la que hay muchísimas ventajas, pero también inconvenientes, y que se resuelven siempre por el mismo mecanismo, la educación. Es
Es decir, además de dominar la tecnología, dominar el acceso a la información, saber cómo adquirir conocimiento, porque la información útil es la que no se olvida, la que se recuerda, porque es la que se convierte en conocimiento y la que, sumado al criterio que has adquirido en la educación, te permite tomar decisiones y participar democráticamente. No sé si te he contestado un poco, porque es un tema complejo. Sí, no, muchas gracias. Roberto. Sí. A mí me ha encendido, lo que más me ha encendido la bombilla esta tarde es cuando has hablado de fundamentos del sistema para entendernos, el educativo y el sanitario está claro, y ha habido las mareas que ha habido cuando los han tocado. No has citado los otros pilares que se hablaba del estado de bienestar, son obvios, las pensiones, el intento de una asistencia para las necesidades que se ha intentado implantar últimamente en España y que está como está. Pero a mí me ha chocado que con temas tan duros para la población que lo sufre, como el tema de la justicia y los retoques que le han hecho a la justicia, y el otro que has citado de la seguridad, que aquí mismo, no debe hacer ni un año, hemos leído el primer anteproyecto de la ley esta y igualaba a la seguridad privada con la seguridad de toda la vida, y que podíamos entender que era. Y me ha chocado que situemos, yo soy tan dinosaurio como tú o más, pero no fui a una universidad de la competitividad, fui a la universidad que había entonces y he pasado por donde la mayoría de los que estamos aquí ahora seguramente. Y a mí me cuesta, me ha dado ese, como un fogonazo lo que has dicho, cómo llevamos a la población esa conciencia de que el servicio público informativo tiene la cualidad de los otros que estamos citando. Y desde luego el sistema educativo me consta bastante que no está para hacer lo que dices tú, que seguramente es necesario. Saber crear ciudadanos del futuro que tengan, sobre todo con el mecanismo audiovisual, lo que puede tener con el de los medios convencionales. Quiero decir, al margen de tu opinión, que a mí ya te digo que me ha dado un fogonazo, en algún lugar del mundo, en alguna esquina de algún espectro ideológico, esto está en programas, yo no lo sé directamente. Finlandia tiene una de las legislaciones más avanzadas, incluso está en la Constitución, sobre el tema de la enseñanza desde la escuela, de la importancia de la información y de la comunicación, con luego unos medios públicos que también funcionan mejor. Es decir, la tradición nórdica es donde tienen más desarrollado ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente no hay un escenario que te pueda poner como referencia, que pueda decir, porque además, desgraciadamente, el otro problema con el que nos encontramos, y comprendo que esto a lo mejor no es políticamente correcto, es con que una de las grandes asignaturas pendientes que dejó el socialismo real fue que ninguna de sus experiencias logró desarrollar unos medios de comunicación abiertos, democráticos, pluralistas y participativos, sino todo lo contrario. Es decir, imitó, reprodujo el mecanismo de los sistemas capitalistas, convirtiendo los medios de comunicación en medios de adoctrinamiento y de control político y social. Entonces no tenemos un modelo que podamos recuperar de aquella experiencia, que tiene cosas que se pueden recuperar y que sería muy útil tenerlo. No, yo quería decir dos cosas. Una, solamente informar que he visto antes, justo ahora hay un plantón en Televisión Española porque esta tarde han destituido a todos los jefes de información de las diferentes áreas, ¿no? O sea que, para informaros que... ¿Por qué han dicho qué? Han destituido a todos los jefes de información, de economía, de internacional, de cultura, todos. Los han sustituido, sí. El nuevo director. Hace una hora estaba el plantón en Madrid, ¿no? El de La Razón, el director de La Razón. Sí, entonces, eso es solamente informativo. Lo segundo que voy a decir es que, claro, el tema de que conectando un poco lo que ha comentado Manolo con lo que has planteado tú, yo creo que no es casual que un bien público como es la información nunca haya sido gestionado como un bien público. Desde el inicio del periodismo liberal, intencionalmente se ha establecido un mito sobre la libertad de prensa, así llamada, que en realidad es la libertad de empresa. Nunca fue la libertad de prensa. Fue la libertad de empresa porque además solamente tenían prensa los que tenían los recursos económicos y las posibilidades. Bueno, y por supuesto los partidos políticos de izquierdas, los sindicatos y demás cuando lo tenían, ¿no? Cuando querían. Entonces yo creo que no es casual
Y en ese sentido lo que iba a decir es que a mí lo que me parece muy interesante de las legislaciones en Latinoamérica, que no se están aplicando todavía exactamente como debe ser, pero bueno, la legislación al menos, y los debates que hay, estuvimos hace poco en un debate en ese sentido, es que ya no están hablando de libertad, del derecho a la información o de libertad a la información, sino de libertad de comunicación o el derecho a la comunicación. Y ese cambio de palabra no es casual, es decir, porque pone en el sujeto, en los ciudadanos, en los colectivos, el derecho a comunicarse, como quiera y lo que quiera, ¿no? Y eso me parece un elemento fundamental. Ya no es el monopolio de la información por parte de profesionales o por parte de empresas, no es recibir solo, sino de emitir. Y el otro elemento interesante es que especialmente la legislación de Argentina incluye algo que no está ejecutando, porque claro, esto queda muy bonito en el papel y luego los poderes dicen, uy, qué susto lo que acabo de aprobar, ¿no? Es que en el análisis de la legislación argentina se llega a la conclusión de que efectivamente la ley de los 3/3, un tercio como has explicado tú, pero el tercio de la comunicación social, de origen social, dice, no es justo que lo tenga que hacer por su cuenta, por lo tanto hay que financiarlo. Es decir, igual que la pública tiene que ser financiada, la comercial es su problema, la social necesita una financiación del Estado para que pueda funcionar. En Venezuela se aplican las televisiones comunitarias y demás. Aquí estamos años luz de ese debate, pero años luz también porque yo creo que debería haber una aceptación por parte de, primero, los profesionales del periodismo, pero tú lo has descrito muy bien la situación, es dramática, ¿no? Y por parte de los medios, que es muy complicado porque forman parte del engranaje que tú has contado, o sea, esa evolución ideológica del capitalismo obviamente se ha implantado con la ayuda de los medios, de las iglesias y de la educación, o sea que están en el mismo esquema. Pasa que la educación como ya fue pública, ¿no? En este caso siempre ha sido privado, o fundamentalmente privado. Aquí tendría que haber una aceptación del papel vergonzoso que se ha jugado, primero, y eso es muy duro. Es decir, esto es como ir ponerte al espejo y al psiquiatra y decir qué hemos hecho, y algún día habría que pasar la cuenta, ¿no?, de lo que han hecho los medios de comunicación en España y los periodistas, los héroes ahora que salen, ¿no?, con nombres y apellidos. Y dos, dar un paso también de renunciar al monopolio. Hay un monopolio económico, pero también hay un monopolio profesional, ¿no? Esto es como los colegios de abogados, de arquitectos y demás, ¿no? Y yo creo que hay una renuncia necesaria a la hora de permitir que colectivos, que organizaciones y demás asuman la comunicación. Y por último, absolutamente de acuerdo contigo, mientras tengamos una ciudadanía tan políticamente infantilizada, es muy difícil que eso ocurra, porque seguirá siendo el país de las tertulias políticas, en las que 4 cantamañanas todo el pinche día nos están dando más en horario de mañana, mediodía y tarde y noche, dando doctrina, y la gente lo sigue y lo retuitea y es feliz, y además ahora es el reino de la chispa, ¿no? Es el reino de Mongolia. Sí, no tengo ningún problema con Mongolia, pero es el reino de la gracia, ¿no? Del a ver quién dice los 140 caracteres más divertidos, y eso es lo que pega, ¿no? Yo creo que no es casual, yo lo que creo es que juega con este momento que contaba Manolo, porque ahora mismo estamos medios banales, medios concentrados en entretenimiento, el Black Friday de las narices, ¿no? Que no sé qué hacéis aquí, en lugar de estar comprando televisores. Ya hemos comprado. Qué rápida. Porque desde el momento que dejemos de ser consumidores y nos creamos ciudadanos, pues tenemos un problema serio para este sistema, que en este momento ya no tiene que disimular. Ya, yo creo que la gran amenaza de las libertades que estamos viendo es que ya no tienen que disimular. Y encima tienen a la mayoría de la sociedad en una complicidad, no digo voluntaria, será por acción o por omisión, pero una complicidad brutal, ¿no? Es un comentario que conecta, creo que las dos cosas. Bueno, y Maros, porque después de todo, quiero decir, siempre hemos estado jodidos. Eso sí que no hay más. Hemos estado jodidos. Y quien no se anime, hay chocolate, que siempre levanta la En esa anima. jodienda hemos conseguido cosas simplemente porque la gente ha pasado en todo lucha. Es decir, Sí, sí. Y bueno, pues no hay nada, absolutamente nada escrito y digo que hay que pelearse, no queda otra. No, eso está claro. Yo quería... Bueno, Paco, Dime. oye, yo el Black Friday ese de los cojones ya lo he hecho aquí, ¿eh? He comprado un libro y luego voy a comprar otro. No, pero... Lo que te quede claro. Pero más, sin descuento, porque aquí no caemos en trampas comerciales. Bueno, a lo nuestro. Es una pregunta informativa. Yo estuve en Bolivia hace 2 o 3 años y allí había un periódico que se llama La Razón. Un periódico que se llamaba La Razón, de Prisa. Luego Prisa creo que lo ha dejado. ¿Por qué lo ha dejado? ¿Por la teoría de las 3 partes? No.
No, porque los 3 tercios son para las frecuencias de radio y televisión, no para la prensa. En la prensa no hay un problema y no había una limitación tampoco de propiedad cruzada entre prensa y radio y televisión, sino por frecuencias nada más. No sé cuál fue la causa, pero me da la impresión de que Prisa se ha concentrado fundamentalmente en su negocio de radio y editorial, ¿no? Editorial ya no con Alfaguara, que la ha vendido, sino con el grupo Santillana de libros de texto, que es de donde viene la bronca con Venezuela. Sí, la bronca con Venezuela es porque el gobierno de texto, Venezuela le jodió el negocio de los libros de texto que tiene todavía en México, que es un negocio fantástico, ¿no? Pues en México son el libro obligatorio, el libro único pagado por el Estado y fabricado por Prisa, es un platal ese. Y se han concentrado más en la oferta del negocio de radio, que tiene una base en Bogotá con Caracol, que compraron allí Caracol, y que tienen fundamentalmente las emisoras aliadas en Perú, Chile y Panamá también, México, ¿no? Y esa es la cadena de radios negocio mayor. Y este periódico era un periódico que no tenía para ellos económicamente mucha importancia, ¿no? Bueno, sí, esa por la hora, ¿no? Yo estuve ahí con un amigo, con un político importante del MAS, Sí. Que es amigo y tal, y me decía, es que esto aquí no tiene futuro. No, claro. Lo de la razón, me decía. Yo quería añadir nada más una cosa que antes se me olvidó decir para que vierais las contradicciones del tema de la información, ¿no? El tema de los medios de comunicación. Se produce históricamente algo que está poco estudiado, o por lo menos poco contado, que es cómo cuando paradójicamente el desarrollo de la tecnología abarata y facilita las condiciones para mejorar el acceso de los ciudadanos a los medios y por lo tanto la participación y el conocimiento, sin embargo se ha producido lo contrario. Y os lo explico en un minuto. Empezamos con la prensa. En la época de la prensa, para que la prensa fuera eficaz, te necesitaba lectores. Para que hubiera lectores había que enseñar a leer. Por lo tanto, el negocio de la comunicación empieza formando ciudadanos. Hay que enseñarles a leer. Y son audiencias no muy amplias los lectores de periódicos. Después viene la radio. La radio abarata y aumenta la audiencia, pero ya no hay que enseñar a leer. Necesitas una audiencia mucho menos formada que la de la prensa, aunque con una cierta participación, porque es, como dice el eslogan, el sonido que crea imagen, es decir, hay que construir parte de esa realidad porque solamente oyes. Y de ahí pasas a la televisión, que multiplica mucho más las audiencias, pero todavía necesitas una audiencia menos formada, porque ya lo que es fundamental es la imagen, y la imagen produce fascinación. Y por lo tanto, según la tecnología abarata los procesos de producción de información, permite el acceso de cada vez audiencias más amplias, crea ciudadanos con menos necesidad de formación y audiencias cada vez más sometidas a la fascinación, a la sensación y no a la percepción y al conocimiento. Y eso es un proceso que se ha ido desarrollando en el mundo de la comunicación. Y te encuentras con que en la época de la República en Madrid se editaban 20 y tantos periódicos que además la gente compraba y leía colectivamente y comentaba y discutía. Y ahora hay 3 periódicos de los grupos grandes que además están todos quebrados y viven gracias a la financiación de los bancos. Bueno, sí. Hay que acabar. Vamos a dejar. Acabamos ya. Mira la boteo. Podemos seguir un poco lo Bueno, de ya. No, ahora de todas maneras enviarlo. Seguimos podemos entre seguir nosotros, todo. porque sería una cosa. Bueno, cerramos entonces. Cerramos. Yo creo que ibas a ver. No, más abierto los ojos.